Hola, mi nombre es Victoria Carbonell y voy a hablar del libro Why Forgive de Arnold Schoen, en español, ¿Por qué perdonar? Why Forgive es una novela testimonio que comparte las experiencias de vida de un grupo de individuos que están relacionados con un tema, en este caso, que es el perdón, ¿sí? Era la primera vez que leía un libro con este tipo de género testimonio. Por lo general los testimonios siempre uno por ahí por lo menos yo los he escuchado de forma oral más que leído, y era la primera vez que me encontraba con un género así y fue interesante. En principio busqué que era un testimonio y para entender un poquito más qué características comprende y qué necesita para ser considerado un testimonio. Así que busqué y encontré que un testimonio es una declaración que realiza una persona para asegurar la veracidad de un hecho y además que hace referencia a un discurso en primera persona donde se relatan las experiencias de un individuo sobre algo. Así que respecto a estas dos definiciones respecto a lo que encontré, pude señalar dos características principales que me parecen fundamental, que es principalmente que un testimonio habla de verdad, ¿sí? Un testimonio habla de un hecho que sucedió, un hecho verídico que le sucedió a alguien, ¿sí? Se habla de verdad, no de ficción. Y el segundo punto es que se relata en primera persona, ¿sí? Lo relata el individuo que lo vivió. No es que algo que me pasó a mí lo relata un tercero, una amiga, un compañero, un familiar, cuenta lo que viví, cómo me pasó, lo que sucedió. No, lo que es un testimonio lo cuenta la persona que vivió esa situación, ¿sí? Se cuenta en primera persona. Yo lo cuento, es algo que me pasó a mí, así que yo lo cuento a alguien más. Y es totalmente verídico, real, ¿sí? No hay lugar para ficción, como ya dije. Why Forgive es una novela testimonio, como ya dije, que forma parte de lo que son los géneros híbridos, ¿sí? Es un género no ficcional. Al ser un testimonio que habla de verdad, que habla de un hecho que sucedió, que le sucedió a alguien y que no fue inventado, no da lugar a lo que es ficción, a inventar, a algo imaginario, a gente o personajes imaginarios, sino que se respeta la verdad. Bien, Why Forgive forma parte de lo que es un género secundario. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Cuando estaba leyendo, analizando, cuando estaba tratando de entender un poco el libro, vi que el autor, respeta cierta estructura, cierto código de estructura en el libro, ¿sí? El libro está dividido en capítulos y cada capítulo está presentado, está introducido por un título, que está en negrita, y una frase. Una frase, por supuesto, relacionada con el tema, que es el perdón. Y la frase es de un individuo histórico, social, famoso en la sociedad, conocido, y que hizo un cierto impacto en la sociedad, ¿no? En este caso, Nelson Mandela. Pero así como él, también hay frases de Madre Teresa y otros individuos. Luego viene lo que es una introducción por parte del autor, una introducción al tema, una introducción al personaje, al individuo que va a presentar su testimonio, va a contar un poco quién es, cómo se llama, nombre y apellido, ¿da? Y bueno, luego viene el testimonio y al final una conclusión. Y esto se respeta en todos los capítulos y en todos los testimonios, esta estructura, esta complejidad se podría decir. Por eso decidí que formaba parte de un género secundario. Los testimonios en sí son muy sencillos, cortos, se utiliza un vocabulario muy simple y yo los caractericé, los puse dentro de un género primario, principalmente porque uno cuando lee el testimonio, cuando yo lo leía, sentía que estaba enfrente de esa persona que iba caminando por la calle y me la encontraba y me decía, pará, tengo algo que contarte, me pasó esto, lo viví de tal manera, me afectó de tal manera, de tal forma. Y el individuo lo cuenta así, lo explaya de esa forma y no hay complejidad en el vocabulario, en el estilo, es como si fuera una conversación. Obviamente no es una conversación porque no hay un intercambio de diálogos, más bien como un monólogo se podría decir, pero
tranquilamente el individuo podría transmitir esto de forma oral, ¿sí? Y eso me pareció que formaba parte de un género primario, obviamente dentro de un género secundario. Así que esto con respecto a lo que es el género. También me llamó la atención era por qué el autor había elegido este género para hablar sobre este tema, sobre el perdón. ¿Qué fue lo que él vio, ¿no? ¿Por qué eligió un testimonio para desarrollar un tema tan por ahí tan profundo o que a veces tan complejo y tan subjetivo como es el perdón? Y bueno, en una entrevista Johan contaba que su objetivo era que el lector se sintiera identificado con los testimonios, con los individuos, que haya esta cercanía entre el lector y el individuo, que pueda decir, wow, mira lo que le pasó, a mí también me pasó, a mí no me pasó, o yo no lo veo de esta manera. Y él creía que los estilos, el vocabulario complejo, las formalidades, lo único que hacían era estorbar en el objetivo del libro. De esta forma, que el perdón, un tema como el perdón, se tenía que contar cara a cara, ¿sí? Por aquellos que lo vivieron, por aquellos que lo sufrieron, por aquellos que tuvieron que tomar una decisión sobre eso. Y bueno, y él decidió que el testimonio era la forma más verdadera, más pura de hablar de este tema. Así que por eso el autor eligió testimonios para contar y hablar sobre el perdón. Respecto al registro del libro, el libro Why Forgive está dirigido a un público en general, ¿sí? Ya sea un público adolescente como un público adulto, es apto para todo público. Es apto para todo público. De hecho, no solo para los lectores, para que lo lee, ¿sí? Que lo puede leer un adolescente como un adulto, sino también los testimonios en sí. Uno puede enfrentarse con una adolescente de 13 años que vivió una situación súper impactante en su vida y ella vivió el perdón de una forma completamente distinta a un adulto de 65 años. El autor lo que quiere es que nosotros veamos esta generalidad, que no hay restricción en la edad. Él presenta a una nena de 13 años, deja que ella cuente su historia, un hombre de 65, un grupo de adolescentes. Esta variación en la edad permite que no haya una restricción en el público, que cualquiera que lo desee lo pueda leer y se pueda así también sentir identificada. Sin embargo, el libro está escrito en inglés, ¿sí? Por lo tanto, solo lo van a poder leer aquellos que tengan el conocimiento del idioma, ¿sí? Así que esa es la única restricción que el autor realiza, el idioma. No estoy segura si el libro está en español. Por lo que sé, no, pero bueno. Bien. Respecto a algo que me llamó la atención, es como ya lo nombré en varios puntos, es la cercanía que el autor quiere que tenga el lector con el individuo. Y una de las formas que el autor quiere que esto se realice es por medio de fotos. Al final de cada testimonio, el autor puso una foto del individuo. Esto permite que haya cierta cercanía, no anonimato, que uno pueda decir, mirá, él fue el del testimonio, esto le pasó a él. Y también respalda y ayuda a la credibilidad del testimonio, ¿no? A poder decir, esto es verdad, porque hasta te pone la foto de a quién le pasó o quién lo escribió, quién lo dijo, su nombre, dónde vivió. Te facilita toda esa información y esto no solo ayuda a la credibilidad del testimonio, sino también a que haya cierta cercanía, de que el lector pueda decir, mirá, esto le pasó a una persona como yo, de la misma edad, mirá cómo es, sencillo, no le pasó a alguien por ahí de un estatus social alto o bajo, no, sino que a cualquiera, y esto está bueno, y esto es algo que rescato, esta cercanía entre el lector y el autor. Bien, luego con respecto al tenor, el libro, al ser testimonios, hacer un conjunto de testimonios, el tono, la voz, va a depender de
cada individuo, ¿sí? Cada uno va a contar su historia, su historia de vida, con el vocabulario, con la sencillez, la complejidad que esté acostumbrado y que desee, ¿sí? Como dije, te puedes encontrar con el testimonio de una nena de 13 años que por ahí va a utilizar un vocabulario sencillo, por ahí de su época o vocabulario que escucha de sus padres, y luego te encontrás con un testimonio de una mujer de 45 años que va a utilizar un tono por ahí más formal o informal, o depende mucho de quién esté contando el testimonio. Pero se podría rescatar que en sí todos los testimonios son bastante informales. Como dije, al autor no le importa lo que es el estilo, no es en lo que se enfoca, así que no se espera una formalidad en la estructura del texto. Y se puede notar que la voz de cada individuo tiene una voz amistosa, una voz profunda, una voz de querer dejar algo, de querer dejar algo en la vida del lector, que el lector pueda decir, wow, me siento identificado, wow, me siento conectado, que los individuos, ¿sí?, de cada historia utilizan una voz amistosa, una voz de familia, una voz de compasión, de amor, ¿no? De querer, yo quiero compartirte lo que viví y quiero que prestes atención, ¿sí? No quiero que te sientas ofendido y quiero aclarar que estoy dejando mi punto de vista. Así que utilizan cierta voz de familia, amigable, sencilla, no compleja, para que nadie se siente fuera de lugar. Así que eso rescaté respecto a la voz del tenor, ¿sí? Y por último, la subjetividad del texto. Cada testimonio está contando la vida de cada uno, ¿sí? Y eso es totalmente subjetivo. El perdón lo están contando por lo menos 10 personas desde su punto de vista. Ellos vivieron el perdón de una manera. Algunos piensan que el perdonar es fácil, otros piensan les llevó 10 años perdonar a una persona, otros no perdonaron a nadie y no tienen pensado perdonar. Y bueno, y se pueden ver este intercambio de pensamientos, intercambios de forma, intercambio de costumbres también. Y el libro presenta un nivel de subjetividad muy alto. Y uno también como lector toma la posición de decir, no, yo no estoy de acuerdo con él, pero estoy de acuerdo con esta mujer. No estoy de acuerdo en lo que están diciendo. Para mí no es fácil perdonar, para mí es súper sencillo. Wow, nunca me pasó esto, pero me pasó esto. Y hay cierto intercambio, obviamente no físico, pero cierto intercambio entre el lector y los individuos que dan su testimonio, ¿sí? Y eso está bueno porque es una forma increíble de encarar un tema como el perdón desde distintas voces. Así que eso es lo que rescato del libro, creo que es lo que más me llevo, y un tema y un género muy interesante que me gustó mucho. Así que espero haber podido explicar todo.